Tengan todos muy buenas noches, gracias por estar en sintonía aquí en su programa Buenas noches Libertad. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches, yo muy bien, encantado de estar nuevamente en las pantallas de la ciudadanía de Trujillo con una nueva edición de nuestro programa Buenas noches Libertad. Hoy es sábado 9 de agosto de 2014 y estamos listos para nuestra segunda edición. Así es. Y hoy vamos a tener prácticamente mucha información y conocimiento de un gran historiador. Muy bien, pero antes vamos a nuestra primera pausa comercial y luego volvemos con lo que tenemos preparado para ustedes esta semana. Retornamos. Bien, estamos de vuelta. El conocimiento de la historia y de nuestro pasado es importante en nuestra vida presente. Una de las máximas de filosofía popular dice que no se puede creer lo que no se conoce. Lamentablemente, dentro del currículum de historia o de ciencias sociales que actualmente se tiene, tanto en educación primaria como en educación secundaria, no se tiene un bloque destinado para estudiar a profundidad la historia regional y la historia de la ciudad. De tal manera que muy pocos, o casi nadie, conocen la rica historia que tiene la ciudad de Trujillo, que fuera fundada en 1535 por el español Francisco Pizarro. Es necesario aprender un poco de historia y justamente por eso es, Ana, que tenemos lo que sigue. Así es, tenemos un gran personaje, un gran historiador, y que quizás muchos no lo conocemos, pero aquí lo tenemos. Él es el señor Samuel Hooker. Él es el director del Centro Cultural Trujillo, Casa Víctor Raúl, allá de la Torre. Bien. Y vamos a ver el reportaje. Sí, veamos la información. Veamos. Nací en Lima en 1934, esto quiere decir que tengo 80 años de edad. Estoy en Trujillo desde hace 51 años. Mis actividades principales han sido siempre en torno a la investigación histórica y a trabajos de conservación, inventario, conservación de bienes monumentales, incluyendo arquitectura, restauración arquitectónica y de bienes artísticos. En Trujillo llegué el día 16 de agosto de 1963. Esto quiere decir que ya tengo 51 años en Trujillo. Una de las primeras acciones que cumplí en Trujillo, aparte de dar conferencias y de hacer un inventario de las iglesias trujillanas, que era el cargo que yo tenía, mi cargo como catalogador oficial, hice también trabajo de investigación en torno a la hoy llamada Casa de la Emancipación. Una casona que desde 1964 fue motivo de ciertos saqueos, de los propietarios saqueos, porque era un bien de la nación, patrimonio de la nación, y porque la intención de los dueños de ese inmueble era hacer un edificio de 8 pisos para un banco trujillano que ya no existe. Me dediqué todos esos años a defender la casona. Vino el terremoto, peor todavía, porque la intención fue más favorable para estas personas y dijo, bueno, vino el terremoto, ahora sí podemos demolerla toda y hacer el edificio. Me empeñé a difundir, hice conferencias de prensa, lamentablemente el poder era muy fuerte acá en Trujillo y significó que me enjuiciaran por un famoso estatuto de libertad de prensa. Era la época de la presidencia del general
Velasco Alvarado. Eso fue también motivo de haber perdido las dos instancias de este juicio y se apeló a la Suprema. La Suprema me dio la razón que tenía que defenderse esta casona y razón por la cual dispuso la Corte Suprema la devolución de todo lo que habían extraído. En ese entonces yo estaba viviendo en Huaraz, a raíz del terremoto me fui a trabajar allá, y el Banco del Continental todavía peruano, que era banca afiliada, absorbe al banco regional que se llamaba Banco No Perú y me llama para hacerme cargo del trabajo de continuar la investigación histórica, y cuando fue inaugurada el presidente del directorio me entregó la casa para que yo le hiciera una propuesta de qué hacer. Le puse el nombre de la Casa de la Emancipación por dos motivos. Uno, por los hechos históricos acontecidos hasta esa fecha conocidos, y luego por haber sido la primera casa emancipada de Trujillo, la primera casa en no tener apellidos. Así que había un entrelínea en ese nombre. Hasta ahora sigue siendo la Casa de la Emancipación, una casa emancipada. Bueno, esta casa, en la cual estamos en estos momentos ubicados, es el Centro Cultural de Trujillo de la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Por el año 2005 hubo la idea de salvar esta casona. Esta casona había pasado por muchas manos hasta llegar a ser, en calidad de alquiler, sede de un cuartel de la policía, de la Guardia Republicana, y después centros de reclusión policial, o sea, los policías que pecaban eran recluidos acá. Muy deteriorada, con falsos elementos de construcción modernos, muy maltratada, completamente maltratada. Entonces el banco decidió comprar la casa. ¿Por qué? Porque en esta casa había nacido don Víctor Raúl de la Torre. Y la compra de la casa no tiene ninguna connotación política partidarista. Era simplemente por salvar esta casa de un prócer de la ideología peruana, un ideólogo, un político fundador de un partido político. Pero en ningún caso se pensó que este podía ser un lugar político. El proceso de restauración fue largo y en el año 2010 el directorio del Banco de la Nación, encabezado por el doctor Meneses, me llama a través del gerente de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que sigue en sus funciones, el señor Claudio Sarmiento Molina. Me llaman a Lima para una entrevista y ofrecerme entregarme la casa para que yo hiciera una propuesta qué hacer con la casa. Desde un principio ya había el compromiso del banco de destinar 5 salas a la memoria de Víctor Raúl, donde se ha hecho una especie de exposición permanente, intangible, biográfica sobre este ideólogo trujillano. Y dejaban las otras salas para ver qué se podía hacer. Desde un principio planteé que esta casa debería tomar el nombre de Centro Cultural de Trujillo, para que no tuviera, vuelvo a repetir, connotación política. Entonces me hago cargo de la casa formalmente del 1 de julio. Esta casa se inauguró el 12 de julio. La característica de este centro cultural, en mi calidad de historiador, es que nosotros producimos las exposiciones. Nosotros no invitamos, oye, presenta tu exposición. Nosotros invitamos a instituciones. En este caso hemos invitado al CERNAM, que es parte del Ministerio del Ambiente. Entonces al CERNAM le decimos, queremos presentar una exposición sobre Calipuy. ¿Qué material tienen ustedes? Nosotros tenemos, en mi archivo particular, tengo mucho material, entonces así concatenamos pareceres y se ha montado la actual exposición. No invitamos, no cedemos, no prestamos la casa. En todo caso, cuando invitamos a un artista, nuestro planteamiento es invitarlo. Al artista nosotros cubrimos todos los gastos que significa el montaje de la exposición, incluyendo catálogos, incluyendo una atención el día de la inauguración, ¿no? Las invitaciones full color, los catálogos full color, todo eso lo cubrimos nosotros. En reciprocidad, muchos de los artistas, por no decir todos, han tenido la buena voluntad de donarnos una de sus obras. No obsequiarlas, sino donar. Esto significa que un artista invitado por nosotros, al donar un cuadro valorizado, por decir, $2.000 o $1.000,
la Fundación del Banco de la Nación expide un certificado de deducción tributaria al donante. En el caso de nuestro auditorio, tenemos un auditorio para 100 personas, completamente equipado con multimedia, internet, equipo multimedia, de sonido, etcétera. Y eso, si es una empresa que quiere presentar un producto o quiere promocionar algo, entonces a esa empresa le aplicamos un costo estimado en 200 soles por 2-3 horas, con los equipos que incluimos. Pero no recibimos el dinero. Esa empresa por 200 soles no nos da 200 soles, nos da 200 soles de material fungible, material de escritorio, donación. No manejamos dinero. Y en la presentación del libro invitamos a artistas que hagan una conferencia, la presentación de un libro, o hacemos un seminario, un conversatorio, muchas veces, preferentemente, a la limón, a la par con otras instituciones. Así, por ejemplo, con el Colegio de Abogados de la Libertad, hemos presentado hace unos meses un conversatorio sobre el proceso en La Haya en la relación con los límites marítimos con Chile, donde vinieron expositores de Lima, yo hice la presentación y la exposición sobre los antecedentes históricos de los límites con Chile, y ya los especialistas jurídicos hablaron ya del tema legal de la sentencia de La Haya, así como desarrollamos nuestros temas. Utilizo el último término, más grato, mejor gratificar. Asombrado no, porque como nosotros producimos, el asombro no existe en nosotros, porque ya tenemos una meta. Además, cabe indicar que somos muy estrictos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en los meses de noviembre ya tengo definido qué voy a presentar el año entrante. Este año, 2014, ya lo tenemos programado desde noviembre. Desde noviembre sé qué día se inaugura y qué día se clausura X exposición. Trabajamos siempre con mucha anticipación. Y eso significa que ir preparando e ir investigando, porque como son temas temáticos y que no existen, no están reunidos, no están graficados, no están en libros, en un solo libro, entonces tengo que investigar mucho. Bueno, es mi técnica, es lo mío, mi profesión. Se investiga, se reúnen los datos, se grafican, se buscan gráficos, todo ese montaje lo hacemos acá, preparamos la fotografía, la ampliación de la foto, todo, no acudimos afuera, todo lo hacemos porque tenemos un equipo muy bien implementado con todos los programas de diseño gráfico, lo cual nos permite diseñar nuestro catálogo, diseñar nuestras invitaciones, nuestro panel de ingreso y el montaje propiamente, cuyo guión museográfico está a mi responsabilidad, al igual que la dirección. No tengo personal, yo lo tengo aparte de la señora administradora y 2 señoritas anfitrionas o recepcionistas, no tengo personal. Para cada exposición busco a jóvenes que estudien el tema, que estén en la universidad, que sean economistas, que sean historiadores, que sean antropólogos, que sean arqueólogos, de acuerdo al tema, lo busco a ellos, se ganan sus cachuelos acá y aprenden a preparar una muestra documental. Bueno, pero quedó una pregunta, ¿cuál ha sido la más satisfactoria? Es difícil como creador o papá de las muestras, es difícil escoger a cuál de los hijos se le quiere más, pero siempre hay un preferido, ¿no? Siempre hay un preferido, se quiera o no. De las exposiciones que se han presentado hasta la fecha, creo que 2 han sido fundamentales. Una sobre la historia, por primera vez en el Perú, una historia del obispo Martínez Compañón. La otra exposición que también se presentó por primera vez en el Perú fue sobre Trujillo, Extremadura, la ciudad española que dio origen al nombre de nuestra ciudad. Fue tan importante y todo conocido por internet con el contacto previo que había tenido con el alcalde de Extremadura, de Trujillo, Extremadura,
que el hombre se entusiasmó y se vino con 2 regidores. Él mismo pagó su pasaje, no hemos gastado nada en él, se vino porque quería estar en la inauguración dedicada a su tierra, a su municipio allá en Italia, allá en España. Entonces son satisfacciones, pero creo que otra importante como peruano, creo que ha sido la de que dedicamos a Basadre. A Basadre se ha hecho mucho por motivo de su aniversario, su centenario el año pasado. Se le ha hecho mucho homenaje, pero son las clásicas conversatorios, conferencias, etc. Pero decidí hacer una exposición integral, y para lo cual todas las entidades de Tacna que se les invitó por internet y después por carta, se entusiasmaron de tal manera que me enviaron mensajes, colaboraron con fotos, que todo ese material le hemos reproducido, le hemos ampliado, le hemos trabajado en Photoshop, mejorado, así. Manejamos todos esos sistemas que nos permite presentar estas exposiciones en alta calidad. Tal es así, pienso que la de Basadre fue una exposición que marcó una época que en Trujillo, tal es así que la tenía prevista tener 2 meses y me vi obligado a desplazar por primera vez, otras exposiciones para que se amplíe a 4 meses esta exposición. Recuerdo, por ejemplo, en la Casa de la Emancipación hice una exposición sobre Trujillo, no me acuerdo de... la exposición se llamó Chavimochic, respuesta a un reto histórico. Fue en el primer gobierno del señor Alan García. Obviamente que el tema Chavimochic era el caballito de batalla de ese gobierno y de su partido. Y el día de la inauguración me pidieron, el gobierno, que se inaugurara el 22 de febrero, día de Víctor Raúl de la Torre. Los dirigentes máximos de su partido estaban en Trujillo, estaba Alan García y todo lo demás. Ellos no vinieron, él no vino, pero sí vinieron otros dirigentes. Y más aún, el presidente de directorio era también de ese mismo partido. Estábamos en plena inauguración, haciendo yo la visita guiada, cuando hubo un atentado y volaron todas las ventanas, las fachadas de lo que ahora es la SUNAT, ¿no? Y ahí fui donde comprobé lo que era hacer esos dirigentes de antes, ¿no? El aplomo de esos dirigentes. No se preocupen, señores, no se incomoden, lo que pasa es que ya comenzaron las bombardas en homenaje a Víctor Raúl, ¿no? Entonces, ese cuajo, ese temple de esos viejos apristas, de esos viejos dirigentes, para mí me causó mucho asombro y sobre todo me dieron a entender por qué eran así, ¿no? Que tengan éxito en este programa, que entiendo que recién comienza. Así es que los felicito y cuantas veces deseen algún tema que puedo yo en calidad de entrevistado darles, o si no, cualquier consulta que tengan con otros entrevistados en que quieran obtener datos puntuales sobre la historia de Trujillo. Interesante información que nos ha facilitado Samuel Hooker, ¿verdad? Exacto, ha sido interesante enterarnos que él había estado a cargo de la restauración de la Casa de la Emancipación. Me gustó sobre todo este dato que nos hizo saber que es la primera casa emancipada de la ciudad, es decir, la primera casa sin apellido. Nosotros conocemos que las casas de la ciudad tienen nombres como la Casa Rosell, la Casa Ganosa, la Casa Orbegoso, pero no sabía que esta es la primera casa emancipada de la ciudad. También porque hay connotaciones especiales. Él habló de algunos hechos históricos que pasaron en esta casa y es efectivamente una de las salas de la Casa de la Emancipación es conocida como el Salón del Congreso, pues allí sesionó el Congreso que trajo el presidente Rivagüero a la ciudad
cuando, como presidente de facto, instaló su gobierno en la ciudad de Trujillo, y que fue una de las 2 veces que Trujillo ha ocupado el sitial de capital del Perú. La primera fue precisamente con el presidente Río Bagüero, y la segunda tras la llegada de Simón Bolívar. Así es, gran personaje. Él es prácticamente una de las personas que defiende nuestro patrimonio cultural. Gratificante escucharlo, gratificante saber lo que está haciendo actualmente con la casa donde naciera Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los principales filósofos del siglo XX del Perú y uno de los representantes de la política peruana, sin que eso implique que nos orientamos por su filosofía política, es pues uno de los principales peruanos del siglo XX. Volvemos. Agradecer más que todo a el señor Samuel Hooker por la entrevista que nos ha facilitado. Bien, ¿seguimos? Volvemos con más entonces, luego del corte comercial. Bueno, Elmer, te comento de que camino aquí a los estudios de grabación, me venía yo bien campante cuando en eso un hombre, ¡pras!, así, y yo me quedé, no pude hacer prácticamente nada, al menos que ya mi reacción fue demasiado tarde. ¿Pero qué te hizo? ¿Pero qué te hizo? ¿Qué fue el plas? Sí, ¿una nalgada te dio? Una nalgada, imagínate. Y yo en ese mommomento reaccionar así. Pero ni siquiera una cachetada por allí, le rompiste el cuello. Con las justas alcancé así a toparle la espalda, creo yo, ¿no? Pero lamentablemente no pudo hacer más porque el hombre ya se iba caminando y obviamente que le insulté, pero de ahí a más, ¿qué más? Pues dentro de poco esto va a poder ser tipificado como delito. Justamente esta semana ha habido una especie de conversatorio público, social, al respecto de la posibilidad de convertir en un ilícito penal este tipo de acoso, el acoso callejero. La pregunta sería, ¿hasta dónde es necesario, hasta dónde es prudente, hasta dónde es urgente legislar sobre cuestiones de este tipo? Es decir, ¿dónde queda la seguridad ciudadana? No decimos, o no quiero decir con esto, que el legislar contra el acoso sexual respecto de las damas, sobre todo niñas o adolescentes, que pueden ser víctimas de esto, sea algo importante para la necesidad y seguridad de las mujeres del Perú, sino que tan urgente es. Te pongo un caso práctico para que la gente se forme un concepto más adecuado del asunto. Lo que te ha pasado, estás caminando por la calle y un sujeto te da una nalgada sí, de la nada. Ya gana de improviso. Tú sientes que te han faltado al respeto y esto podría ser tipificado como delito, y si todo sale como se espera, como espera el gobierno, la persona podría ir a la cárcel porque ejerció una parafilia, porque actuó de pronto llevado por la parafilia que tiene. Sin embargo, si tú vas caminando por la calle llevando una mochila o la cartera con la que normalmente anda una chica y viene un delincuente, le arrancha la cartera y producto de ese forcejeo la chica cae al piso, recibe una pequeña lesión o una contusión leve, más el susto, y lo único que le hurtan son 50 o 70 soles que podría haber tenido en su monedero, o un celular que puede no pasar los 100 soles, esto no va a configurar delito, para que a esta persona se la procese y se la encarcele por el delito que ha cometido. Entonces, atrás quedó la lesión que se le causó a la chica, el susto que te hizo pasar, los bienes que perdiste, y entonces, ¿qué es más grave? ¿O qué es más urgente? Legislar sobre el acoso sexual callejero, producto del aspaviento hecho por una actriz de televisión y cine no hace mucho en Lima, o legislar válidamente sobre seguridad ciudadana, porque, valgan verdades, el acoso sexual, tanto como los asaltos al paso y las extorsiones, son parte de la seguridad ciudadana. Ahora no sé
¿Cómo lo ves tú como Y chica? eso prácticamente es día a día, imagínate, que a mí me pueda pasar esto hoy en día y que sea el castigo muy severo o muy duro, ¿no? Como a comparación de la gente pues, que te roba y que está suelta. Me comentaba justo hoy día, conversábamos con una colega del asunto y me comentaba que la idea es también proteger a las niñas y adolescentes de los posibles traumas que les puede causar una falta de respeto de este tipo. Hay personas que piropean, para usar el término, de manera bastante grotesca a una chica, y esto a un adolescente podría causarle un problema psicológico. Pero nuevamente entra la comparación. ¿Y qué pasa si a esa misma adolescente un delincuente la apunta con un arma y le dice, dame lo que llevas en la cartera? Eso es más traumante. Eso es más traumante que el simple hecho de que alguien le haga un piropo grotesco o que incluso le falta respeto, como te ha pasado a ti lamentablemente. No aprobamos definitivamente estas conductas. Por otro lado, entiendo que una enfermedad podría operar como un atenuante de la pena. Sería bueno en algún momento tener a un penalista en nuestra mesa de entrevistas para que nos explique también hasta dónde una enfermedad psicológica tipo parafílica puede operar como un atenuante de la pena en este caso. Lo cierto es que hay mucho por discutir en este tema. Y por conocer que mucha gente prácticamente no está informada, más que todo, ¿no? Cierto. Además que es importante también saber cuáles son las leyes que se van a presentar o que deberían de presentarse a favor o en contra de ciertos, pues, como estos casos que nos han pasado, ¿no? Cierto. Vamos a hacer una ligera pausa comercial y volvemos con más luego de este comentario de un poco la realidad legal nacional. Volvemos. Regresamos. Buenas noches, Libertad. Estamos nuevamente con ustedes luego de haber hecho la pausa y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Esta no va a ser una entrevista política, esta va a ser una entrevista natural, una entrevista necesaria que nos interesa a todos los trujillanos. Me acompaña en la mesa de entrevistas el señor David Noboa, fue ganador del Premio Poeta Joven del Perú 1990, es escritor y activista por la naturaleza y le doy la bienvenida a nuestra... Gracias, Elmer, gracias. Buenas noches. Bienvenido, David, gracias. al programa. Buenas noches, Libertad. Es un placer tenerte con nosotros. Una de las características de tu actividad reciente es que te estás dedicando al contacto con la naturaleza y defender un poco el tema de la naturaleza. Claro, ha sido inevitable, ¿no? Bueno, el contacto con la naturaleza, obviamente que la tenemos todos, somos parte de ella. En mi caso, soy un casarandino que ha vivido entre huacas y bosques y acequias, totalmente compenetrado, ¿no? Con la tierra, con el agua, con el Perú. Y ahora sí, me he visto obligado en realidad, ¿no?, a tener que responder a una acción que está haciendo el gobierno regional a través del PECH de Chapimochi, con una zona natural de Trujillo, que es una zona totalmente importante, ¿no? El Cerro Campana, ¿te refieres al Cerro Campana? El Cerro Campana es ese apu que conocemos los trujillanos desde niños, pero que poco familiarizados estamos con él, o poco o casi nada. Poco sabemos que hay todo un ecosistema natural, autónomo y originario en este lugar, y que este ecosistema está en riesgo en este momento. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Cuéntanos un poco qué hay en el Cerro Campana que podemos encontrar, cuáles serían los riesgos que se están corriendo. Claro, mira, el Cerro Campana, bueno, es un macizo, ¿no? Es un cerro, es una montaña, no es un cerro, es una montaña porque tiene varias puntas, ¿no? 3 grandes, 5 entre todas, porque tiene 2 medianas también. El Cerro Campana en realidad es el inicio del sistema lomal sudamericano que comienza aquí en el norte peruano y termina en Coquimbo, en Antofagasta, en Chile. Frente a las costas, ¿no?, del Océano Pacífico hay desierto,
y luego está esta pequeña cordillera costera que tiene bastante flora y fauna, ¿no? Y en el caso del Cerro Campana, todavía tiene el ecosistema activo, es decir, que tal como lo creó Dios, se mantiene todavía esta parte de la naturaleza. Este sistema biológico Lomal es un sistema biológico natural y originario desde la época en que esto geológicamente se formó. Claro. Y además son ecosistemas que viven de acuerdo a la fluctuación de las estaciones, tengo entendido. Sí, sí. Entonces, el intercambio natural que hay allí, según había estado revisando, también permite el desarrollo de otros sistemas, tanto así que hasta se exporta algunos de los productos naturales que allí se producen. Por lo menos estuve revisando que hay interés de inversionistas de fuera de invertir allí, pero parece que esto también es negativo para la ciudad y para el ecosistema. Bueno, básicamente es robo de información genética, ¿no? Tienen mucho miedo los biólogos que trabajan con nosotros en el colectivo por la defensa del Cerro Campana, porque cada vez que ellos sacan una pequeña información, ¿no?, de novedades que encuentran allí, inmediatamente dice que no pasa un mes que llegan sin presentarse a la universidad, sin presentarse al Ministerio del Ambiente, científicos de otros países. Van a caminar al cerro, Dios sabe qué recogerán, qué especímenes de flora o fauna recogerán, llevan a sus países y luego de años están apareciendo productos naturales mejorados con lo que se ven millonarios en el extranjero, y el Perú sigue siendo un país pobre con todos los recursos desperdiciados. ¿Cuántos biólogos, cuántos profesionales aproximadamente trabajan con el colectivo de defensa del Cerro Campana y cuánto tiempo tiene ya el colectivo funcionando? Sí, mira, en realidad la gente entra y sale, ¿no?, del colectivo porque está abierto, ¿no? Puedes entrar a participar en una actividad, ¿no?, y luego ya pues tienes que hacer otras cosas. Sin embargo, tu presencia y tu voluntad va a ser importante en una de las actividades, así que pueden apoyarnos cualquier persona, ¿no? Específicamente no tenemos un número de gente exacto, ¿no?, del colectivo, pero somos pues más de 20 personas inscritas. En un momento hubo mucho más que 20, a veces somos un poco menos. Sin embargo, hay un grupo firme, ¿no?, que es básicamente el grupo de la asociación que se formó. Es una asociación ya inscrita en registros civiles, ¿no?, en los registros civiles, formada justamente para proteger. Ahí están los biólogos, ¿no?, de la universidad, que justamente han hecho, ¿no?, el estudio que lo tiene el PECH, el proyecto Chavimochi, lo tiene la región, con lo que ellos han accedido a entregar, que dicen ahora, ¿no?, en los medios, la zona de conservación regional de Cerro Campana. ¿Qué extensión tiene esta zona? Entonces, gracias por hacerme esa pregunta, porque realmente la zona real debería ser de más de 10.000 hectáreas, y ellos solamente están entregando 4.000 y un poco más, ¿no?, de hectáreas. O sea, hablamos de que hay 6.000 hectáreas que se estarían perdiendo, de ecosistemas que se estarían perdiendo. Y que son urgentes, que son necesarias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están entregando solamente es la piedra, el macizo del cerro. Sin embargo, la zona que lo rodea es la que lo mantiene vivo, ¿no? Hay las 6.000 hectáreas que lo rodean justamente. Allí está, tienen sí, flora, fauna. No, lo forman todos. Ya. Lo forman todos, ¿no? Flora, fauna, de la que se alimentan los animales del cerro mismo, claro, ¿no? Las águilas, comen las lagartijas que corren por las lomas, ¿no?, por ejemplo. La gran cantidad de plantas también que hay en las lomas mismas. Entonces el cerro, si solamente entregan del cerro y no entregan las lomas y hacen otros proyectos desactivando el gran ecosistema, ¿no?, de nada va a servir que de nada servir, porque de todas maneras, claro, el ecosistema va a terminar va a morir. Ahora, este ecosistema lo mal es una característica única en Sudamérica, y el Perú la tiene en Trujillo y me parece que en Lima, en las lomas de... Sí, la loma de la Chay. Las lomas de la Chay. Y también hay en Ica y en otro departamento más del Perú. Tenemos 4 montañas, ¿no?, frente al mar. Y tengo entendido que el resto son áreas protegidas. No, solamente las lomas de la Chay. Solamente las lomas de la Chay. Están como áreas protegidas. Sí. Entonces la idea es lograr que esta zona del Cerro Campana también sea un área protegida. Claro, que es una zona intangible, no puede ser lo mismo que las lomas de la Chay, porque solamente por país, para un ecosistema específico,
hay solamente la ley, ¿no?, indica de que hay uno solo protegido. Luego tiene que ser otro tipo de ecosistema. Este se parece a la de Loma de la Chay. Pero mira, el Cerro Campana tiene más flora y fauna que todas las demás montañas que corresponden a estas lomas, a este sistema lomano. Aquí es donde más hay animales. Es decir, el Cerro Campana tiene más que lo que hay en toda Sudamérica desde el... Es el que más tiene entre todos. Inicio hasta el... No, no tiene más que todos juntos. Es el que tiene más que todos. Caramba, entonces es necesario... Es el... Claro. Ahora, puede ser, y ahí estoy elucubrando una posibilidad, que la necesidad de vender o distribuir estas hectáreas podría tener un interés económico, ya que ahí hay flora y fauna que no se produce necesariamente. Pero no es el interés de las personas, ni del proyecto de Chavimochic, ni de las personas que están comprando, usufructuar los recursos que hay ahí. Ahí quieren venir y arrasar, meter tractor, meter bulldozer y dedicarse y hacer que agricultura de agroexportación. Claro, monocultivos, o sea, ¿no?, agroindustria. También hay un proyecto que me parece aceptable, es el de energía eólica, y también hay un proyecto para urbanizar la zona, ¿no? Ahora, ¿perjudica la energía eólica al ecosistema? Toda vez que una central eólica es energía de viento, es energía natural, limpia. Claro, sería lo mejor que se podría hacer. Pero, sin embargo, ¿por qué tocar este lugar? ¿Por qué tocar este lugar donde están los animales, ¿no?, tranquilos? Hay vizcachas, hay águilas, diferentes especies de águilas, de halcones, de cernícalos. Nosotros tenemos el güerequeque, ¿no? El güerequeque es un avestruz de este tamañito, hay acá, a cientos de metros de Trujillo, y no lo conocemos, no lo valoramos, no vemos lo espectacular y único que es nuestro lugar, ¿no? Y dejamos que vengan señores que ignoran esto, cuya principal intención es hacerse de más dinero, lo cual no tiene nada de malo, a menos que destruyan lo que nos está beneficiando a todos. Justamente para el tema de la protección, leía dentro de la investigación que ha hecho mi equipo de producción, que se ha entregado la administración de esta zona intangible del Cerro Campana a la Universidad Nacional de Trujillo. Ocurrió esta semana, sí. Sí, exactamente. ¿Qué de positivo tiene esto para la protección de esta zona ecológica? No sé, pues el positivo quiero ser yo, ¿no? Y quiero pensar de que sí, va a ser positivo. La verdad es que esperemos que seamos positivos todos. Claro, sí. La mayor cantidad de gente se involucre. Claro, y también el mismo gobierno regional, no, son peruanos, ¿no? Y los empresarios son peruanos. Todos queremos ser, yo sí quiero bien, honestamente, ¿no?, de mi barrio, de mi casa, de mi ciudad, de mi país, me siento comprometido. Entonces, veamos las cosas, ¿no?, panorámicamente. Y panorámicamente, en definitiva, el cerro debe ser protegido porque limpia la atmósfera de Trujillo, la energía de Trujillo. Y ahora lo tiene la UNT, como me dices tú. No sé, mira, al comienzo, cuando empezamos con el colectivo, ¿no?, a levantar nuestra voz, ¿no?, de protección, de defensa por el cerro, se nos aunó también, ¿no?, el rector de la universidad. Sin embargo, luego supimos, ¿no?, de que conversó el rector, fueron a visitarlo justamente los directivos, ¿no?, los asesores del gobierno regional, y ahora está de parte de ellos, ¿no?, o sea, de la gente que quiere hacer otro tipo de proyectos en el cerro, y que a los que no quieren defender y que no quieren añadir, ¿no?, a la zona defendida, a la zona intangible, las lomas, que son urgentes que se unan. Sería bueno, ya no hay esa sería bueno de pronto escuchar cuál es la posición del actual presidente regional, el señor Carlos Sandoval de la Cruz, quien está a cargo del Gobierno Regional de la Libertad, a este respecto, de pronto tener una entrevista con el rector de la Universidad Nacional. Claro, Elmer, porque... ¿Por qué no hacer un panel para que tanto los ambientalistas como los industrialistas y los técnicos de Chavimochic, por favor, eso queremos, ¿no? Y de paso que la ciudadanía se informa un poco más también y de pronto se involucra más en las necesidades. A nosotros nos encantaría, ¿no? A nosotros nos encantaría, nosotros, como piensa la gente, yo mismo lo he pensado alguna vez, ¿no?, y eso está en el ambiente, pensamos que la gente que defiende la ecología son ya personas que ya terminaron de trabajar, ya tienen todo en orden, su vida, y pueden dedicarse a cosas secundarias, ¿no?, superficiales. Lo más importante es la naturaleza. Esto es naturaleza.
este cuerpo humano, esa es la naturaleza. Este aire, ¿no? Esta agua que sale por los caños, la comida que todos los días, todo eso es la naturaleza. Bueno, somos la naturaleza. Estamos hechos de naturaleza. Exacto. Para saber un poco más de a qué se dedica el literato, el productor, que no hace su vida solamente defendiendo la naturaleza, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con esa parte de nuestro invitado de hoy, David Novoa, a quien nos preciamos de tener en la mesa de conducción esta noche. Una pausa y volvemos. Bien, volvemos, seguimos con David Novoa en la mesa de entrevistas y antes de preguntarle a David qué hace por la vida en este momento, quiero incidir un poco en lo que habíamos estado conversando en el bloque anterior y que me parece que se nos quedó en el tintero y es necesario que la gente lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario proteger la integridad del ecosistema del Cerro Campana? Gracias por preguntarme. Mira, voy a ser breve, ¿no? Sin embargo, tengo que darles un poco de información. Trujillo, ¿no? Es una zona plana, es un llano, es un valle, que le llamamos Santa Catalina y que está adherido al Valle de Moche, pero en realidad es simplemente el Valle de Moche, ¿no? Que está rodeado por 3 cerros que lo protegen, que es el Cerro Campana, el Cerro Cabras, que queda detrás, ¿no? de la Esperanza hacia el este, y hacia el sur está el Cerro Ochiputur, ¿no? por la zona de Moche. El Cerro Cabras es un ecosistema que también, junto con el Cerro Campana y el Ochiputur, ¿no? eran los que mantenían esta zona activa, con energía, con vida natural, ¿no? y aquí vivían los moches. Pero ahora cuando vivimos los trujillanos, ¿no? hemos desactivado dos de estos apus, 2 de estos cerros, de esta montaña que mantenían al ecosistema activo. El Cerro Cabras está muerto. Ustedes saben que incluso ahora es hasta una zona peligrosa, ¿no? El Ochiputur también es un ecosistema que ya ha sido desactivado. Han cazado osos, venados, han recolectado hasta extinguir los caracoles que habían comestibles allí, las vizcachas, los animales. Ya no están, ya no existen, ¿no? Ahora encuentras a duras penas algunas lechucitas, ¿no? Y Dios sabe, aparece uno que otro halcón por allí. Solo nos queda el Cerro Campana. Solo nos queda el Cerro Campana. ¿Y queremos depredarlo? ¿Y qué es lo que hace Cerro Campana de bueno? ¿Qué hace un cerro de bueno a una ciudad? ¿Saben qué hace? Miren, la ciudad, cuando tú te levantas, por ejemplo, en la mañana, y te levantas y bostezas y miras por la ventana, 10 metros más adelante hay una calle, y se acaba el panorama, se acaba el horizonte. Tú te levantas en la naturaleza, bueno, abres la carpa o simplemente abres los ojos, y hay cerros, horizonte. Tu ser es diferente, tú piensas diferente, sientas diferente. Te compenetras, te aunas, ¿no? Te reconoces parte de la grandeza de la vida, que es la naturaleza. Por eso estamos empequeñecidos acá, con problemas de injusticia social, con problemas de inseguridad ciudadana, con problemas de limpieza, porque está sucio no solamente algunos aspectos de nuestra ciudad, sino de dónde sale la suciedad, sale de la mente. Nosotros ensuciamos, entonces nosotros tenemos adentro esta toxicidad con que estamos destruyendo la vida. Si el Cerro Campana es desactivado, esta energía limpia, ¿no? que se impregna en nuestro ser, que tiene repercusiones en nuestra alma, en nuestra forma de pensar y de sentir, y de manera invisible, ¿no? va a desaparecer. ¿Y qué vamos a hacer? Literalmente vamos a estar más desnaturalizados. Somos hombres desnaturalizados. No paran viendo los noticieros y en los periódicos todos los días, desnaturalizado hizo tal cosa. ¿Saben por qué? Porque justamente estamos matando la naturaleza que nos da su energía, que es armónica, que es potente y que es saludable. Entonces tendríamos que reactivar un poco más los cerros, a ver si nuestros políticos se naturalizan un poco más y empezamos a proteger un poco más la biodiversidad. Y nos naturalizamos. Entonces, que rodea la ciudad. ¿Qué pasaría, mira, si nosotros en mayor comunión con la naturaleza, ¿no? Es decir, un hombre natural, un hombre genuino, vas a ver, ¿no? por quién votar,
o él mismo va a tomar la decisión dentro de tanta gente O por lo valiosa menos que va a hay querer acá. informarse un poco más respecto a lo que hemos dado. O podemos meter las manos a la política, las personas ya sin, bueno, como hay algunos también respetables, ¿no? Sin intenciones de simplemente enriquecimiento personal, ¿no? Bueno, esperemos creer que los candidatos actualmente quieren el bien para nuestra ciudad y para la región. Una pregunta más antes de abordar un poco más el tema de tu persona. Me comentabas que hay un término que se utiliza mucho, te decía que es un término quechua, que de pronto no es propio aquí, que es un apu, a buena cuenta. El término se utiliza para denominar una montaña tutelar, pero ¿es solamente eso? ¿Una montaña que está allí y que supuestamente protege un área urbana o tiene una connotación mayor? Claro, ¿no? Nosotros decimos, mira, un apu significa señor protector, Ya, ¿no? claro. Y este cerro, esta montaña, está cargada de energía mineral, de energía animal, ¿no? De energía vegetal, y principalmente la altura, ¿no? A la que suben los cerros, lo hace tener contacto con energías superiores de la estratosfera, ¿no? De zonas más elevadas que el simple llano. Entonces, ¿qué pasa allí, no? Allí hay una energía poderosa y refinada con que, por ejemplo, los curanderos, los chamanes tienen contacto, ¿no? Con que, por ejemplo, yo he sabido de testimonios de personas que hacen exorcismos allá. Caramba. Porque hay mucha energía poderosa y hay pastores evangélicos que llevan alguna vez a alguna persona, bueno, como le llaman, quizás endemoniado, ¿no? O que tenga alguna afección psicoanímica que puede ser restablecida por la energía poderosa del cerro. Cuestiones de energía natural que de pronto las personas que están imbuidas en su vida demasiado urbana no terminan de entender y de pronto hay que entender un poco mejor a la naturaleza. Y abrirse allí. Y yo mismo, ¿no? Yo mismo he tenido experiencias, en el cerro, he tenido otro tipo de experiencias también a través de la ingesta de las plantas sagradas, que son la tradición curativa del Perú, ¿no? Por ejemplo, el ayahuasca. Y solamente quería terminar con esto. Si tú tomas la planta, adviertes, ¿no? La presencia de tu espíritu, mejor dicho, tu espíritu advierte la presencia de tu cuerpo, porque somos el espíritu el que cobra conciencia. Y puedes conversar con el espíritu también, ¿no? O tener una conexión inteligente y sensible con el espíritu que mora también en la naturaleza. Y los sapos tienen un espíritu, son un señor protector, ¿no? Bueno, entonces es necesario darle protección al señor protector de Trujillo. Que para Sí, los efectos sería el Cerro Campana. Y me gustaría, bueno, discúlpame, Elmer, porque me gustaría redondear, ya que estoy acá. Dulza claro. el tema. No, sí, sí, la verdad que sí. Esto es lo que quería decir. Nosotros en Trujillo tenemos iglesias, ¿no? Están bien, nosotros respetamos las creencias de la gente, honestamente las respetamos, ¿no? Está la catedral misma. ¿Qué son estos lugares de culto en Trujillo? Son lugares sagrados, que son construidos por personas con la intención, ¿no? De acercarnos a Dios. ¿Saben qué es el Cerro Campana? El Cerro Campana es un lugar genuinamente sagrado que no lo ha hecho ningún hombre, lo ha hecho Dios. Y ahí no hay ninguna intención de acercarnos a Él. Ahí está Él, es la naturaleza. Y nos acerca a Él. ¿Sí? Bueno, nos abre los brazos para estar con Él. El lugar más sagrado de Trujillo es el Cerro Campana. Definitivamente vamos a estar un poco más cerca a Dios. Pero cuéntame, David, actualmente, además del activismo por la protección de este santuario local, ¿a qué te estás dedicando? ¿O qué Bueno, yo, estás claro, produciendo en este momento? claro, cuando me preguntas a qué me estoy dedicando, obviamente te refieres a la poesía, ¿no? Exactamente. Claro, a tu obra en porque sí. Bueno, con muchas cosas con la poesía. Yo vivo de la poesía, ¿no? Escribo poemas a pedido, básicamente. ¿Se puede vivir del arte? ¿Alguien puede vivir del arte en una ciudad como Trujillo? Hay gente en la ciudad como Trujillo, no sé. Yo vivo en el arte en una ciudad como Trujillo gracias a que existe el internet y escribo poemas para personas que me lo solicitan en otros países. Entonces, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que existe el internet. Un país como el Perú, porque básicamente por costumbre no somos un país que apoye mucho el arte, la gente que se dedica. Claro, el arte culto no, a alguna otra actividad profesional. La mayoría sí, pero hay mucha gente también que de manera
sabia, ¿no? Inteligente, logra vivir una buena vida totalmente dedicados al arte. Además de la verbalización de tus obras, estaba leyendo un poquito sobre ti, averiguando antes de tener esta entrevista, y me interesó este asunto de la verbalización de la obra. Cuéntame qué diferencia hay entre la verbalización de la obra y la dramatización de una obra. Claro, bueno, la obra que tú te refieres es mi poesía. Yo no escribo, principalmente escribo poesía, ¿no? También escribo artículos, reportes, crónicas, soy periodista. Pero básicamente mi obra artística es poesía. Yo cuando iba a los recitales de poesía eran soberanamente aburridos, ¿no? A pesar de que los poetas eran buenos. ¿Por qué? ¿Qué es un recital de poesía? Es que un hombre que ha escrito sensible, ¿no? Y que está imbuido del estro poético, de la inspiración, lee los textos, ¿no? Lee esos textos poéticos. O los declama. O los declama. Aunque por lo general los poetas no declaman, los declamadores declaman los textos de los poetas. ¿Sí? Entonces son supremamente aburridos, ¿no? Yo reconozco que los recitales son aburridos, ¿no? Porque yo que amo la poesía, que admiro a los poetas, me voy a un recital de poesía, me iba al recital de poesía y eran aburridísimos. Entonces yo dije, yo que amo la poesía, ¿qué puedo hacer, no? Le puedo dar vida, le puedo entregar mi ser, le puedo entregar mis actos, ¿no? Le puedo entregar mi libertad para que la poesía se manifieste, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Entonces, ¿cómo lo hago? A través de la incorporación psicoanímica, es decir, orgánica, de los significados de los versos. Yo digo alegría, incorporo alegría, ¿no? Y tristeza. Entonces, finalmente, me termino convirtiendo en la poesía misma, ¿no? ¿Tú mismo lo haces? ¿Te apoyas en actores? ¿Te apoyas en músicos? ¿Te apoyas Comencé primero el término verbalización, ¿no? Que es la forma de presentar mis poemas. Lo he creado yo, ¿no? Hasta antes de eso existe la declamación. La declamación claro. Es un actor, ¿no? O un declamador, exactamente, que aprende los poemas de otro autor, de otro escritor, y los presenta de una manera un poco sobreactuada, por decirlo para mí, ¿no? Que siempre creo eso. Sin embargo, la incorporación es permitir, la verbalización es permitir que la poesía te invada, ¿no? Y tal como es, te manifiestas. Entonces, yo con verbalización, al comienzo he aparecido solo, pero cada vez la estoy enriqueciendo. Tú sabes, cuando haces más una cosa, la vas perfeccionando. Exactamente, la práctica claro, hacia el maestro. Claro. Y ahora me acompaño de músicos, de grupos de rock, de tamboreros, de actores, de cantantes, y salgo a hacer un poema. Hago un poema y está acompañado, ¿no? De voces, de música. Entonces, yo hasta ahora lo quiero creer porque así me lo dicen, ¿no? Y también porque lo veo. No, mis recitales de poesía no son aburridos. ¿Por qué? Porque me he encargado de que no sean. Pues va a ser interesante en algún momento estar en alguno de estos recitales de poesía tuyos. Y actualmente, ¿qué planeas? ¿Qué estás preparando? ¿Tienes algo en cierre? Sí, estoy a punto de publicar 2 libros antes de que acabe este año, ya para septiembre, quizás para primera semana de octubre, publique mi libro La Voz del Loco, ¿no? Que es la recopilación de los poemas que he escrito durante los últimos años y que no he publicado. Y ahora revisando me doy cuenta que no he publicado desde 1994. Bastante largo el tiempo, considerando que te dedicas a la 20 poesía. Años, claro, pero he estado escribiendo, bueno, es porque yo verbalizo, ¿no? Pero yo me dedico a la poesía no solamente escribiendo libros, sino presentando los poemas, ¿no? Los performances, las he presentado en la calle, las he presentado en casas privadas, particulares, en instituciones culturales, en universidades y colegios, ¿no? Y en mi casa cada rato. Muy bien. Bueno, vamos llegando a la parte culminante de nuestro programa del día de hoy. Ha sido, la verdad, gratificante y un tremendo placer haber tenido a David con nosotros. David, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias, muy amable por haber atendido nuestra invitación. Ha sido aleccionador haberte tenido con nosotros, hemos aprendido un poco más, no solo de la biodiversidad, también un poco más de lo que estás haciendo. Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con la parte final del programa.
de haber escuchado a nuestro poeta David Noboa sobre este interesante tema del Cerro Campana, imagínate el desconocimiento que tenía yo, y estoy seguro que muchos Es que teníamos de todos nosotros, los trujillanos. La verdad es que exacto, apenas saber que la ciudadanía de esta metrópoli no se ha involucrado con la realidad natural que tiene alrededor y con la necesidad de protegerla. Ya creo que poco va a faltar para que nos volvamos también un poco activistas por la naturaleza, pero es cierto, es necesario proteger estas áreas naturales que son originarias de la zona y que vienen de tanto tiempo atrás. y mucha gente no lo conoce. Los jóvenes ahora hoy en día estoy seguro que desconocen de esto, pero yo creo que nos sirve más que todo para unirnos en familia y poder ir a visitar este Cerro Campana, a respirar aire puro que en la ciudad no lo tenemos. Cierto. Y de recibir las energías positivas, como nos cuenta pues David Noboa, que está más cerca, ¿no? Claro, después de haber visto el programa, seguro que muchos jóvenes van a querer conocer un poco más del Cerro Campana. Si quieren ver el material, porque no pudieron ver el programa, nos pueden seguir en nuestros fanpage en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en YouTube. Así es, lamentablemente ya estamos pues terminando. Sí, ya. Había olvidado decirle al público que siempre nos puede seguir en las redes sociales como Buenas Noches Libertad. Y es verdad, estamos llegando, Ana, al punto culminante de nuestro programa de hoy, solo nos queda despedirnos. Así, lo esperamos la próxima semana, recuerden, a la misma hora, los sábados y los domingos, que es la repetición a las 7 de la noche. Siempre por Canal 55 en Trujillo, Perú. Soy Elmer Castillo. Ana Valverde. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.